Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Una de las causas que nos impiden crecer en nuestras relaciones interpersonales es una comunicación deficiente. Sin una correcta comunicación no podemos profundizar en el conocimiento de las personas que nos rodean y más aún no podemos profundizar en el conocimiento de nuestros cónyuges. La comunicación en el matrimonio es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Y para esto tenemos como invitados a Maggie y a Eric Michelén. Bienvenidos. Buenas, saludos. Saludos. Es bueno tenerlo de nuevo en el programa, Sí, ustedes. es muy bueno. Sí, yo pensé que tú te habías olvidado de nosotros, pero qué bueno que estamos aquí de nuevo. No, te voy a decir que muchas personas nos han dicho en diferentes lugares la bendición que fue para ellos los programas que hicimos anteriormente acerca del matrimonio. Bueno, si el Amado Señor lo sea usó de el esa Señor. manera, a Él sea la gloria. Ustedes Qué bueno, siempre qué son bueno. bienvenidos. No, yo pensaba, pero qué bueno saber lo que es así. Y tenemos a Patti con nosotros. Patti, bienvenida también. Gracias, es un gozo estar aquí acompañándote y con nuestros amigos de tantos años. Ustedes saben que en los matrimonios hay tres áreas que son críticas y neurálgicas: las finanzas, la intimidad y la comunicación. Y por eso entendemos que tratar este tema aquí es sumamente importante. Una comunicación efectiva es el proceso de compartir información con otra persona de manera que el mensaje que el emisor está enviando es comprendido por el receptor de la manera que el emisor quería que fuera comprendido. Eric, ¿tú tienes una comunicación efectiva con Maggie? Dime la verdad. Yo pienso que sí. Bueno, Porque es difícil hablar de la situación de uno mismo, pero yo creo que sí que tenemos una buena comunicación. Explícame. Porque ¿Tú le mandas mensajes claros a Maggie siempre? yo creo que sí que lo mandamos claro, porque si tú no mandas un mensaje claro, él es malentendido. Y yo lo aprendí eso en el camino. ¿Cómo lo aprendí? Cuando yo me daba cuenta que yo enviaba un mensaje, que a veces era Una indirecta. Una indirecta, y la indirecta se cogía de otra forma que no era como yo la estaba mandando. Por otro lado, a veces era un mensaje de humo, y me daba cuenta que los mensajes de humo no se entendían. Eric, ¿qué es un mensaje de humo? Bueno, Explícame. cuando tú haces una seña de una manera, o con una cara, con una actitud, que tú crees que estás mandando un mensaje, pero entonces eso es interpretativo. Y pensé en el tiempo, fui aprendiendo, que Maggie me decía, pero dime claramente qué es lo que tú me quieres decir. Eso es lo correcto, Eric. Que es lo correcto, entonces yo fui aprendiendo que era mejor decir las cosas claras, precisas, En el momento correcto. en el momento correcto, Con el tono con correcto. el tono correcto. Entonces hay momentos que uno debe callar y esperar hasta un momentito más adelante, porque la mujer y el hombre no funcionan igual. Tú y yo podemos tener un problema ahora mismo y nos arreglamos en 2 minutos y seguimos hablando como si no pasó nada. Con una mujer no pasa eso. Explícame eso, Eric. Porque tú tienes que aprender a ver, temas muy sensibles tienes que aprender aquí a hoy. ver la mecánica del asunto para saber cuándo y cómo. Eric, esa comunicación no es efectiva. Háblame claro. Que entienda la mecánica del asunto. ¿Qué Bueno, significa la eso? mecánica del asunto es comprender cómo funciona la mujer y comprender cómo funciona un hombre. Y para que haya una buena comunicación, tú debes primero comprender a tu pareja, de parte y parte. Ahora, esa comprensión viene a través de una buena comunicación. ¿Qué significa comunicarse? Lo que tú decías. Dejar en claro nuestros pensamientos respecto a algo, de manera que el otro haya entendido y que tú puedas rectificar que ciertamente la otra persona ha entendido lo que tú has querido decirle. Porque muchas veces uno dice algo con su propio pensamiento y tú estás entendiendo lo que estás diciendo, pero es probable que el que está escuchando, el receptor, no esté recibiendo exactamente el mensaje como tú quieres comunicarlo. Y ahí entra el lenguaje corporal, entra el lenguaje verbal, entra el momento en que tú debes hablar un asunto o el momento en que no debes hablarlo.
Y eso se va aprendiendo en el tiempo. Ahora, un matrimonio que no tiene una buena comunicación va a tener una serie de problemas muy grandes en todas las áreas que tú mencionaste. Eso va a influir en la finanza, eso va a influir en la vida íntima, eso va a influir en la relación con los hijos, en las metas que tenemos por delante. En ese sentido, es vital para una pareja, desde que comienza esa relación, tener una comunicación abierta y efectiva, porque nosotros podemos hablar mucho, no es hablar mucho, es decir lo que exactamente debemos decir. Tú sabes que dice el doctor Howard Hendrick que hablar no garantiza la comunicación, nada. porque hay Para personas nada. que piensan que porque hablan mucho se están comunicando correctamente y eso no es así. Es más, te puedo decir algo. Yo creo que a veces cuando se habla mucho, lo que se hace es que no se comunique, es al contrario el efecto que provoca. Porque tú te enredas en tus propias palabras. Eri, pero dice que las mujeres tienen que hablar 30,000 palabras al día y los hombres 10,000. ¿Cómo tú le quitas a ella ese privilegio que tiene de hablar esas 30,000 palabras? Ah. Fíjate por lo menos tú te Yo estás creo que yendo. eran 40,000. 40,000, es más. Más todavía. No, pero yo te voy a decir cómo se Tú te resuelve estás- eso. No, eso se resuelve muy fácil. Mira, la mujer lo que tiene que hacer es hablar de las 40,000, 30 antes de que el marido llegue. ¿Y cómo? Si Y, tiene que las compartirlo últimas 10 con el que son marido. efectivas la habla con el marido. Entonces, como el marido solamente va a hablar 10, ya tienen mitad y mitad. Ya tienen 10 y 10 y 10. Pero eso es un chiste, pero en verdad, porque yo veo la comunicación que va más allá de las palabras. Hay gestos que tienen una Hay comunicación. una comunicación Pero no a ver, verbal. Sí, hay hasta un toque a veces que tiene una comunicación. Pero esa comunicación no verbal es muy interpretativa y se presta a muchos malos entendidos. ¿Me estoy explicando? Sí y no. Cuando hay un problema que hay que resolverlo hablando, hay que hablar. Pero hay un momento en que un problema se puede resolver con un abrazo, aunque después tú hables. Bien. Porque eso te va a dar a ti una apertura para entrar a ese corazón que está lastimado. Pero no siempre esa comunicación no verbal es tan clara, si podemos decirlo así. ¿Tú me estás entendiendo? acuérdate que estamos Cuando yo te hablando- doy un abrazo, te estoy comunicando. No, estamos hablando de las dos comunicaciones. Sí. Yo quiero decir que a veces hay una apertura a través de algo no verbal y luego viene lo verbal. O que viceversa. rompe el hielo, O algo que vamos a rompe el decir. hielo. O que se complementa. O que se complementa. No, una cosa sin dejar de hacer la otra. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre había puesto nombre a los animales en el huerto, pero él vio que no había ninguno como él que fuera adecuado para él. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ningún animal le podía proporcionar a él la relación física, social, de intimidad que él necesitaba. Y le haré una ayuda idónea. Le hizo una compañera, la mujer, lo cual es algo sumamente importante, vital, que nosotros lo entendamos. Dios nos dio a alguien de una manera específica con quien compartir nuestras vidas. Un ser altamente relacional. O sea, lo que él le proveyó a Adán en su soledad fue en la mujer un ser relacional. Explícame eso, padre. Porque como nosotros vimos en los programas anteriores, el hombre y la mujer somos hechos a imagen de Dios. Y nosotros somos hechos a imagen de un Dios trino que se relaciona perfectamente entre sí. Entonces, no era que el hombre no era bueno, no era buena la soledad del hombre, porque él necesitaba una igual en valor y en dignidad que lo complementara para poder relacionarse de una manera como se relaciona la Trinidad. El problema fue que con la entrada del pecado en el mundo, esa relación se distorsionó y para esa relación la comunicación es vital. Eso es algo que nosotros hacemos como seres humanos que los animales no hacen. O sea, nosotros nos comunicamos. El hombre tiene el privilegio de comunicarse de una manera que ninguna otra criatura hecha por Dios puede hacerlo. Entonces, las mujeres son nuestras compañeras y nuestros complementos. Ciertamente. Dice un autor lo siguiente, y no tengo el nombre del autor ahora. La mujer ayuda al hombre haciendo que su vida y la de ella estén completas. Ella llena los lugares vacíos. Comparte la vida con él y lo saca de sí mismo para entrar en una zona más amplia de contacto a través del compromiso que tienen el uno para con el otro.
Ella es quien puede entrar en un compañerismo responsable. Los compañeros en una relación matrimonial cumplen en verdad el propósito de Dios de la complementación y la integración en la vida. ¿Algún comentario de eso, Margarita? Bueno, realmente Dios nos hizo ayuda idónea y esa ayuda idónea implica no solamente complementar algo que le falta al hombre, sino que nosotras como vamos a decir, como entes que transmitimos parte del carácter de Dios, nosotras podemos hacer que nuestros esposos entiendan la dulzura de decir las cosas, esa ternura para tú ganar a esa persona que tú le estás hablando, cosas que no son del hombre, no son propias de la masculinidad. Sin embargo, nosotros vemos el lenguaje, cómo Dios habla a su pueblo, cómo Jesucristo habla a sus ovejas. Y yo creo que nosotras somos las que podemos hacer que nuestros maridos entiendan la importancia de decir las cosas con gracia, con sabiduría, no solamente con conocimiento, sino de la forma correcta, de modo que el otro te las acepte. Y eso yo creo que solamente una mujer lo puede hacer. Eric. Respecto a ese punto y al que trajo Patricia, todo se deriva de cada uno comprender su posición y su rol dentro del diseño de Dios. Porque Dios hizo un diseño bueno y perfecto en gran manera. Nosotros lo hemos dañado con el pecado. Pero si nosotros tratamos de buscar la voluntad de Dios para el hombre y la voluntad de Dios para la mujer, y que cada uno juegue dentro del matrimonio el rol que le corresponde y ponga a la disposición del matrimonio aquellas áreas que cada uno es fuerte, porque las mujeres tienen sus áreas y los hombres tienen las de él. Por eso es un complemento. Cuando algo necesita un complemento, es porque hay una parte que no tiene. Y dice el Señor que serán uno solo. Para tú ser uno solo con otro ser, el otro ser debe tener algo que tú no tienes. Porque si los dos tuvieran las mismas características, fueran dos seres. Cuando dice se complementarán y serán una sola carne, es porque cada parte de esa carne tiene algo que la otra no tiene. Se complementan. Se complementan. Entonces, cuando tú llegas a la comprensión de cuál es la parte que aporta la mujer y el hombre llega a la comprensión de cuál es su parte también, eso va a permitir que la relación fluya, sea efectiva y tenga una comunicación correcta, porque ya tú entiendes qué le toca a cada uno o qué parte juega cada uno en esto. Y de hecho, a veces yo me pregunto por qué las feministas quieren tomar posiciones que, como en el hecho de que el hombre, es que la mujer es digna por ser mujer. Es más, el feminismo verdadero es buscar que la mujer sea cada vez más mujer. Esa sería la feminidad bíblica. Y por otro lado, el hombre ser cada vez más hombre jugando su papel. Porque es que es un diseño, Dios lo hizo así. Entonces Dios nos diseña diseña a la esposa para que sea nuestra compañera y nuestro complemento. Ahora, ese compañerismo y complementación no se puede desarrollar si no hay un sistema de comunicación correcto. Y es importante que veamos por qué debemos desarrollar un buen sistema de comunicación entre nosotros. Fíjate, si yo no me comunico correctamente con mi cónyuge, yo no lo voy a conocer, yo no voy a desarrollar intimidad, yo no lo voy a poder ayudar en la relación matrimonial. Y Dios diseñó el matrimonio para que fuese una experiencia edificante y placentera. ¿Qué es lo triste? Que hay matrimonios en los cuales los cónyuges son dos extraños. Cada uno lleva su vida, salen temprano a trabajar, cada uno por su lado, llegan tarde a la casa y no se comunican. Entonces están conviviendo dos extraños. Y de hecho, el problema está en que cuando no hay una misma mente, si tú eres un mismo cuerpo,
el cuerpo va a funcionar de una manera disfuncional. ¿Y cómo tú puedes tener la misma mente del otro? Comunicando pensamientos, comunicando ideas, comunicando proyectos. Por eso es que la comunicación es tan vital. Pero hay algo que es como tú dices. Ahora los matrimonios están cada vez menos tiempos juntos y el tiempo lo dedican cada uno a su propia labor, sea trabajo o lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que no se conocen, no tienen metas comunes, ni aún con los hijos tienen metas comunes. Y eso que trae, todo lo que tiene dos cabezas, como hemos dicho antes, no funciona bien. Sí. Funciona. Entonces, esa cabeza hay que fusionarla. Y para tú fusionar esa mente del uno con el otro, solamente se logra comunicando ideas. Es así, y por conceptos. eso debemos crecer como comunicadores. Vamos a la pausa y seguimos hablando de esa importancia de la buena comunicación. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior veíamos la importancia de una buena comunicación y decíamos que hay parejas que conviven juntas, pero son dos extraños porque no se comunican correctamente y por eso no llegan a intimar cada vez más. Es importante también una buena comunicación porque nos ayuda a afinar nuestra manera de pensar. Eric, imagínate que tú ahora dices, bueno, yo voy a dejar la arquitectura y yo me voy a dedicar a la pintura, que es una afición que tú tienes, porque tú piensas que puedes ser un gran pintor. Pero viene Margarita y te dice a ti, Eric, tú pintas muy bien, pero mejor sigue en la arquitectura para que no nos muramos de hambre. ¿Qué tú me dirías de eso? Bueno, que para eso es que está, como decíamos ahorita, la ayuda idónea, porque cuando tú comunicas pensamiento, afinas el pensamiento. Y eso te ayuda a crecer. Yo creo que un matrimonio es un proyecto de dos. Y las decisiones, normalmente, aunque el hombre tiene la directriz y la palabra final como cabeza del hogar, un hombre sabio discute y analiza con su esposa los proyectos, o aún lo que tiene que ver con el hogar y lo demás, porque hay esa comunicación de pensamiento hace crecer a ambos y te hace ver cosas que tú no estás viendo como solo. Dice la Escritura que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y si tú tienes esa primera, no multitud, pero ese primer contacto con tu compañera, se supone que hay mayor sabiduría cuando ambos llevan juntos a una conclusión de un hecho. Entonces, cuando tú vas a tomar una decisión importante en tu vida o a uno tan importante, tú la comunicas, la discutes, eso te permite llegar a puntos que probablemente tú solos no hubieras llegado. Porque con la visión de cada uno se afina y cada uno puede aportar en lo que es más fuerte. A veces las mujeres tienen un discernimiento que el hombre no tiene. A veces Dice, no. no hagas eso. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. No hagas eso por ahí. El hombre a veces es un poco más calculador y los sentimientos lo afectan menos para tomar una decisión. Esa es la bondad del matrimonio. Que entonces la mujer le aporta lo que le falta al hombre y el hombre a la mujer. Entonces, esa comunicación tiene muchas vertientes porque también es una ayuda de ambos. Uno ayuda al otro y eso hace que cada uno como individuo crezca, pero también crezca como pareja. Y el hecho de llevar, eso que decía Eric, también se une al hecho del beneficio de llevar los unos las cargas de los otros. Es así. Porque hay personas, sobre todo hay hombres que en su entorno tienen distintas cargas y a veces piensan erróneamente que no deben llevar a su casa las cosas de su mundo laboral. Y también hoy en día se da ese aislamiento donde cada uno tiene su propio mundo y no comparten. Y es cierto que en la sabiduría del hombre está el qué cosas compartir con su mujer, porque hay cosas que como a nosotras como mujeres nos afectan más y las manejamos de diferentes de una forma cargan mucho. nos Muy cargan diferente. y por nuestra parte emotiva nos afectan más y quizás algunas serían para no compartirlas, pero definitivamente la comunicación en el matrimonio hace que si tú llegas cargado tú puedas compartir conmigo esa carga y juntos, la Biblia dice mejores son dos que uno porque hay del solo. Y nos ayuda a crecer Nos emocional, ayuda. mental. Viene lo que Erika acababa de decir, te traigo otra perspectiva
y llevándolo juntos podemos sobrellevarlo mejor, orar por eso y darte esa ayuda, ese sostén que es bíblico. Mira, y no solo llevamos la carga los unos de los otros y nos ayudamos a crecer espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, socialmente, en todas las áreas, sino que también cuando nos comunicamos correctamente, yo le doy a mi cónyuge el lugar que merece, le doy un sentido de valor e importancia. Claro. Sí, porque los otros, si tú solo hablas tus cosas con las personas de tu trabajo y tú no me compartes Tú a me mí de ese sacaste de tu mundo, mundo. yo no, es como que yo no puedo entrar a ese mundo y nosotros no debemos tener compartimientos. Y parte de lo que hace la comunicación es ayudarnos a no tener esos compartimientos, sino a que mi vida sea un libro abierto delante de ti, comunicándote las cosas que me suceden. Cuando tú dices compartimiento, es áreas de mi vida, vamos a decir habitaciones cerradas donde mi Exacto. cónyuge no puede entrar. Sí, porque yo no le dejo la entrada, o sea, yo no lo comunico, yo no te dejo saber cómo lo que está pasando en esta área, por la razón que sea, no debe ser. O sea, yo debo poder preguntarte y tú debes poder contestarme. Y yo creo que parte de la ayuda que Dios le envía al hombre en la mujer es precisamente eso, romper esa resistencia, a abrir su corazón, a sentirse vulnerable. Pero para eso nosotras como mujeres debemos entender cuál es el proceso de pensamiento del hombre, cómo él recibe todo, porque ciertamente cuando uno es vulnerable, tu hombría puede verse afectada. Entonces, ahí entra en juego cómo la mujer debe de animar, de ayudar, de decirle, mira, buena idea, tú vas para adelante, vamos a salir hacia adelante, voy contigo al fin del mundo. Precisamente eso es nuestro trabajo dentro del matrimonio, nuestro papel. Y eso hace más cómodo que el hombre, que por sí es resistente, abra su corazón. Sí. Y Patricia trajo un punto importante, que es el punto de la protección. Y uno debe conocer a su esposa para saber hasta qué punto ella puede tolerar una información. Sin embargo, Tolerar una información es de recibirla. emocionalmente. Emocionalmente la pueda asimilar. Una noticia que la pueda y no le haga afectar, daño. sí. Pero a veces el silencio hace daño porque el otro imagina más de lo que está pasando. Así es. Eso pasa muchas veces hasta en la misma área laboral. Cuando tú tienes un empleado y dices, yo no le quise decir nada a usted porque no quería preocuparlo. Yo normalmente le digo, es que yo me preocupo más si no sé. Porque preocúpame. Porque a lo mejor lo que tú me vas a decir es una tontería. Y yo lo puedo resolver. Pero si tú tienes un silencio, yo creo que el secreto corresponde a algo tan grande que no te puedo decir. Y en ese contexto, la mujer debe propiciar, porque la mujer tiene una labor importante en ese aspecto. Como el hombre es más reservado por naturaleza, hay muchas formas inteligentes de tú propiciar esa comunicación, siendo más abierta, no espantándote por cualquier cosa que te digan, fortaleciendo aún tu fortaleza interior delante de Dios, porque la mujer tiene una labor importantísima. La mujer es la que levanta muchas veces al hombre, es la que lo anima, es la que le da su valor, porque aunque parezca mentira, normalmente el hombre necesita ser valorado, y de la primera persona que necesita ser valorado es de su esposa. Pero si ella no le comunica ese valor, en silencio hay hombres que no echan adelante, porque ellos se sienten que no dan nada, porque a lo mejor su esposa no le dice, mi amor, tú no tienes trabajo, pero no te preocupes, que yo sé que tú vas a conseguir, yo creo en ti, yo tengo confianza. Y hay una serie de elementos que se dan, que son todo comunicación. Muchas veces al revés lo hunde. Tú no sirves para Tú no sirves nada, para tú nada. no sales. Mira, tú mira no has fulano, comido. mira, Lo que está eso haciendo es es terrible. estorbar. Mira fulano lo bien que le ha ido. Bueno, pero tú no sabes cuáles son las oportunidades. Y en la comunicación entra un tercer elemento. Cuando tú entiendes que tú no tienes la suficiente sabiduría y madurez para resolver un problema con tu esposo, lo más sabio es buscar a alguien de confianza que los ayude a ambos a llegar a un punto. Entonces eso es comunicación también. Mira, no nos ponemos de acuerdo con tal asunto, no lo vemos igual, no logramos llegar ahí, ya hemos orado al Señor. A lo mejor el Señor lo que te está mostrando es busca un tercero. Busca ayuda. Busca ayuda. Sí, muy importante eso. Porque eso no le quita nada a nadie. Si yo le preguntara a nuestros televidentes y a nuestros oyentes, ¿tú entiendes que
La comunicación es importante, nos dirían que sí. ¿Tú quisieras tener una comunicación como la que ustedes han descrito? Claro que sí. La pregunta es, ¿por qué yo no puedo comunicarme de esa manera? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay dentro de mí que me impide abrir mi corazón y comunicarme efectivamente? Tú sabes que aunque no es el 100% de los casos, pero normalmente es un orgullo solapado que hay en tu corazón. Pero yo creo que también, lo que yo mencionaba anteriormente, Dios creó el ser humano, al hombre y a la mujer, con una comunicación perfecta entre ellos. Y Dios se comunicó en la creación de una manera perfecta. Por ejemplo, dice que lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Fue específico en las directrices que le dio. Le dijo del árbol que no debía comer. Y la comunicación entre ellos dos, entre Adán y Eva, y entre ambos y Dios era perfecta. Era perfecta. Hasta que llegó un intruso, llegó una voz, un consejero, que dijo que lo que Dios decía no era así. Con que Dios os ha dicho, eso Con no que es Dios así. os ha ¿Y dicho. qué hizo ese consejero? ¿Qué información dio ese consejero? Un consejo errado. Distorsionado. Distorsionado, completamente contrario a lo que Dios había dicho y medio verdad y medio mentira. O sea, entre las dos cosas. Y de una manera sutil llega a la mujer para que ella invierta ese orden de la creación. Y entonces una vez ella hace desobedece a Dios, usurpa el rol que no le corresponde, come del árbol que Dios había mandado que no comieran. Ella comió del árbol, pero inmediatamente con la fruta en su boca, la boca se le llenó de gusanos. Ahí mismo, de ahí nacen todos los Porque problemas. la boca se le llenó de gusanos, una expresión, ¿verdad? Sí, claro. De ahí vienen todos los problemas que hoy en día nosotros cosechamos. Toda tristeza, toda lágrima, todo dolor, todo sufrimiento. Toda falta de mentira, comunicación. Todos los problemas de comunicación nacieron ese día. Ahí hubo problemas de comunicación porque ya primariamente hubo una separación entre Dios y el hombre. Primero se rompió ese primer elemento de comunicación, pero luego se rompió otro. Uno no sabe lo que hubiera pasado porque las cosas son como Dios las determinó, pero lo correcto hubiera sido que Eva se le hubiera acercado a Adán. Le dice, Adán, me están haciendo un ofrecimiento aquí. Él estaba al lado él dice de que ella. estaba al lado de ella. Él Lo que estaba el al texto va a lado de entender. Sí, ella. pero lo hubieran discutido, lo hubieran Claro. analizado entre los dos y hubieran llegado los dos a decir, mira, Dios dijo o Dios esto. Pero o Dios ella resolvió mira, sola. pueden haber consecuencias, pero él miró lo que estaba pasando, pero no hablaron. No. No hubo una comunicación directa en el sentido de ven, y él tomó de la fruta, pero no se discutió el tema. No importa en la forma que No se fuera. comunicaron. No se comunicaron. Y ella, como nosotras O se las mujeres, comunicaron, ella tomó la iniciativa. Y el que se apresura, como peca. hacemos nosotras las mujeres muchas veces, somos muy rápidas. Nosotras somos de pensamientos rápidos y muchas veces hacen una pregunta y como nosotras somos muy rápidas, nosotras somos las primeras en hablar. Sí. Ella tomó la delantera y habló y siguió por ahí todo lo que ya sabemos que sucedió. Ahora, lo importante ahí es ver lo que ocurrió. Ellos han transgredido el mandato que Dios le ha dado. Dice el texto en la Escritura que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya empezaron a cubrirse. A cubrirse delante de Dios. Se Ya había una escondieron. separación, se esconden. Hay una separación del hombre con la mujer. Y también hay una separación del medio ambiente. Aquí vemos un principio de cómo el hombre, fruto de su caída, fruto de su pecado, fruto de su desobediencia, tiende a huir de Dios y a esconderse, que es algo que nosotros hacemos. Todos nosotros tenemos esa tendencia a ocultarnos, a tapar lo que nosotros somos. A presentar una cara de lo que en A realidad usar no somos. máscaras. Tú puedes estar triste, con un problema muy grave y quieres dar la apariencia de que nada está pasando. En el hogar no debe ser así. No debe ser Tú así. debes ser abierto y mostrar tus emociones, tus preocupaciones y demás. Y eso, actuar conforme a lo que debes ser como hombre y como mujer. Pero mira qué interesante, el hombre ha transgredido el mandato de Dios. Dios, dice el texto, busca al hombre, Dios toma la iniciativa de buscarlo, le pregunta, ¿dónde estás tú?
¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Él sintió miedo, es una media verdad. Pero la realidad fue que era porque había transgredido la ley de Dios. Ya él había, no era porque estaba desnudo. No solamente transgredió la ley de Dios, sino que osó buscar su propio remedio a esa situación. Es así. O sea, y cuando tú buscas el remedio por ti mismo, a veces el remedio es peor que la misma enfermedad. Entonces, el hombre se cubre, pero entonces le dice a Dios, la mujer que me diste, ella me dio del fruto del árbol y yo comí. Entonces, tenemos que ver dos cosas. Nuestra comunicación es afectada no solamente porque tenemos la tendencia de cubrirnos, de ocultarnos, de utilizar una máscara, de no presentar lo que hay dentro de nosotros, sino que también tenemos la tendencia de culpar a los demás y no asumir nuestra responsabilidad por lo que hemos hecho mal. Es así. Y eso, yo creo que eso nosotros no tenemos que probárselo a nadie. Yo creo que cada persona que nos ve o que nos oye sabe la cantidad de veces que decimos, yo hice eso porque él, o yo hice aquello porque ella. O sea, nosotros constantemente culpamos a los demás por reacciones nuestras. Yo pierdo la paciencia porque mi esposa no es considerada conmigo. Si ella fuera considerada conmigo, yo no perdiera la paciencia. Por eso que yo exploto, por eso que yo me airo, por eso que me quedo callado. Pero tú sabes algo también, Eduardo, que cuando nosotros vemos que tenemos problemas de comunicación, tenemos que entender que eso es así porque tenemos una naturaleza caída. O sea, eso no va a ser perfecto. El que quiera buscar perfección en su matrimonio está tras algo que no se puede lograr de manera perfecta, porque aún el cristiano, que es una nueva criatura, tiene una naturaleza caída y los problemas de comunicación, muchas veces uno se puede frustrar porque ve que no está donde está comunicándose o porque ve que tiene mucho trecho que recorrer, pero el saber que es que el origen viene de ahí, trae un entendimiento lógico. Esto sucede porque esto es así. Y yo voy a batallar con esto, pero yo voy a batallar con estos problemas hasta el día que estemos delante del Señor, en su presencia, porque hay una naturaleza caída en nosotros. Sí, esos problemas siempre van a estar presentes, pero a mí me gustaría que siguiéramos explicando cómo nosotros nos cubrimos, nos escondemos y cómo nosotros tendemos a culpar a los demás, de manera que nuestros televidentes puedan analizarse a sí mismos. Vamos a la pausa. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. Un matrimonio feliz es una larga conversación que parece muy breve. Andrés M. Aurois. Eri, en el segmento anterior veíamos cómo tenemos esa tendencia a escondernos, a usar máscara, a acusar al otro por aquellas cosas que nosotros hacemos mal. Y muchas personas dicen, yo nunca voy a ser feliz en mi matrimonio porque tú no me comprendes, porque tú eres una mujer sumamente difícil, y entonces presentan una máscara de autolástima. Otros viven chismeando. No, es que las personas que están alrededor mío, mi familia, mi esposa, son los que me llevan a mí a reaccionar así continuamente. Hay esposas que dicen, que se ocultan tras una máscara de amargura y dicen, si tú supieras lo que mi esposo me hizo, tú entenderías por qué yo soy una mujer de pocas palabras, por qué él y yo no tenemos una mejor comunicación. Tú habías dicho durante el desarrollo del programa que el orgullo está presente. El uso de esas máscaras, de ese encubrimiento, de acusar a otros, ¿es fruto del pecado del orgullo, Eric? Claro que es fruto del pecado del orgullo, porque lo que te lleva es a protegerte de tu propio interior. Y cuando tú proteges tu propio interior,
tú lo que estás es tratando de ser orgulloso contigo mismo. Pero cuando uno protege su interior y no se expresa, no abre su corazón y no es transparente, es porque uno se cree Es superior, porque uno se cree superior a los demás. o porque no quiere mostrar una debilidad. Por eso, porque yo soy un hombre que Yo te tengo voy a el control decir- de mis emociones y mis Todo bajo sentimientos. control. Lo que normalmente para mí es una cura en lo personal. Cuando uno piensa que el pecado está delante de Dios y Él te está mirando, y Él sabe inclusive hasta lo íntimo de tu corazón y de tu segundo pensamiento, es una tontería cuando tú tratas sin razón alguna ocultarlo delante del hombre, porque al final tu problema no es con el hombre, es con Dios. Pero hay algo que nosotros queremos que las personas tengan una buena opinión de nosotros, y También. que las personas nos tengan en alta estima, y eso también es orgullo. Yo me reía pensando ahorita cuando tú decías de las máscaras, que es algo muy común que una persona, una pareja puede estar teniendo una discusión bien acalorada, pueden estar incómodos, hasta gritándose, con ira, y si suena la puerta, o Si suena alguien el toca la teléfono, puerta, se endereza. si tú Se tienes que arregla. abrir la puerta, tú le dices, aló, ¿cómo estás? Con mucho y cariño. con una Mucho voz cariño. muy diferente de lo que tú acabas, del tono de la conversación que tú estás teniendo, de la comunicación que tú estás teniendo. ¿Y por qué eso es así? Bueno, tú dirás, bueno, pero es que yo no puedo gritarle al otro que no me ha hecho nada. Sí, pero tú lo que estás cubriendo es tu imagen. Tú estás queriendo mostrar quien tú no eres porque te importa la opinión de que los los demás demás. tienen de ti. O sea, que Oye, eso es cubrir, no echar la culpa. Dime la verdad, Eri reacciona así. Porque yo no reacciono así, ¿verdad que no? ¿Cómo así? ¿Eh? Eri reacciona así que dice, hello, si estaba disgustado, peleando. No, es un angelito. Normalmente yo creo que no. Que no, yo sé que no, Eri. No, porque es que hay un asunto de un pensamiento. El pecado es contra Dios. Y Dios está mirando. Claro, tú debes guardar a veces, no la apariencia, sino definitivamente guardar tu propio matrimonio. Hay veces que no tiene por qué otra persona enterarse de algo que Claro. está pasando a lo interno. Y eso sí es una motivación correcta. Exacto. Pero cuando tú lo guardas por la simple hipocresía, o te dicen, ¿cómo está todo? De ma-?" aparentar que o de está todo aparentar bien. que todo está bien, y vivir inclusive de apariencia. Hay matrimonios que en la casa se viven matando, y tú los ves afuera en cualquier sitio, y parecen una maravilla. O sí, que nadie pensaría que ahí hay problemas. Pero por falta de conciencia de que el hecho es delante de Dios. Entonces, cuando Dios te está mirando, tú tienes que resolver tu problema por causa de Él, no de los hombres. Y ahí es que entra el entendimiento de que nosotros tenemos que trabajar en nuestro matrimonio, no solamente por el bien de nosotros mismos, sino porque eso da gloria a Dios. Y porque Dios así lo quiere. Y porque Dios ama la armonía. Y porque Dios quiere que nosotros trabajemos conforme a sus principios. Pero mira lo que pasa, Eric. Fruto de la caída del pecado del hombre, nosotros tenemos la tendencia de no adorar a Dios, no buscar la gloria de Dios, sino adorar a lo creado. Y dentro de lo creado, ¿qué es lo primero que nosotros adoramos? A nosotros mismos. Entonces, ya yo hago un Dios de mí, yo vivo centrado en mí. Yo vivo buscando mi placer, mi comodidad, mi satisfacción, mi confort, todas esas cosas. Y cuando alguien se interpone en el camino de lo que yo quiero, ¿qué yo hago? Yo peleo, yo no me comunico efectivamente. Ese trono no se lo quiero dar a nadie. No nos lo quita nadie. Entonces, nosotros debemos ver que somos criaturas caídas, que somos orgullosas, como tú nos has dicho, que estamos centrados en nosotros mismos y que ese orgullo me lleva a autoengañarme. Ese orgullo me hace creer que yo soy lo máximo, que yo soy el número uno del universo, El que más sé. el que más sabe, Que que mi la opinión- bolita del mundo va a dejar de girar si a mí me pasa algo. Que mi opinión O que es la la- de la él. que No, y vale. ahí también entra el refrán que dice, dime de qué te jactas y te voy a decir de qué adoleces. A veces uno trata de decir, pero la gente sabe. Y tu esposa sabe, aunque no te lo diga, sabe. Entonces, ¿para qué estar tapando lo que ella sabe y tú sabes también? Es más fácil sentarse a hablarlo y ayudarse mutuamente a resolverlo. Es que hay, aparte de ese principio activo del orgullo que me lleva a adorarme a mí mismo, hay algo. Ese orgullo me lleva a pensar, ¿verdad? Me engaña y me hace creer, me lleva a tener un concepto más elevado de mí, del que yo debo tener. Fíjate que dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada, que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura.
Fíjense que no dice que ninguno tenga más bajo concepto de sí. ¿Por qué? No, pues ya venimos con el muy alto. Muy alto, que fruto del orgullo. Y nosotros pensamos que las cosas deben ser como nosotros decimos que deben ser y no como Dios dice. Entonces nosotros estamos engañados. Entonces, cuando yo en la comunicación muestro una debilidad o abro mi corazón y se ve la negrura de lo que hay ahí, yo no quiero mostrar eso. Hasta que tú entiendes que tú eres más malo de lo que tú entiendes que eres si te ves delante de Dios. Y eso trae a otro tema que es un poco más profundo. Es que cuando tú no reconoces tu falta, tampoco reconoces tu culpa. Y cuando no reconoces tu culpa, no pides perdón, ni a Dios ni al otro. Y mantienes una posición errada constantemente, porque al no llegar al fondo de la situación, nunca la vas a solucionar. Porque hasta que tú no ves tu propio pecado, dices, sí, yo falté. Pero ¿cómo tú vas a llegar a la conclusión de que faltaste si tú estás todo el tiempo tratando de poner una pantalla que a la larga es una tontería? Por eso decía que el pecado es delante de Dios, porque Dios te está mirando. Y Dios lo conoce todo, Y lo porque conoce Él todo. no creó. Entonces, ¿qué es lo mejor? Confesar, mire, yo falté, yo tal cosa, yo me he sentido así. Es más, estoy molesto contigo o no estoy molesto. Tú sabes que hay un problema en nosotros los hombres y las mujeres. Nosotros tenemos el temor de que cuando los otros vean lo que hay dentro de nosotros en un momento dado, amargura, ira, enojo, envidia, codicia, celos, las personas se alejen de nosotros. Pero ¿qué resulta? Que Dios que nos creó nos conoce y sabe que esas cosas están ahí. Y como tú dices, delante de Dios nosotros no podemos escondernos. Cristo no se aleja de nosotros, sino que Cristo en medio de mi situación me busca. Pero como nosotros decimos, Él no me pasa paños tibios. No. Él en ese sentido me hace ver mi condición delante de Él. Él me habla, ¿verdad? Él te llama como llamó a Adán. Eduardo, ¿dónde estás tú? Y entonces te confronta, no porque Él no sepa dónde tú estás, sino porque quiere confrontarte con tu pecado. Y eso que Eric decía es muy importante, sí, porque eso es lo que realmente nos muestra que nuestra condición, como veíamos, tenemos una condición caída, solo tiene una solución. Nosotros podemos hacer todos los intentos posibles. Y humanamente, por la gracia común de Dios, hay cosas que las podemos mejorar. Pero la verdad es que solución nada más En hay Cristo. una. Y es Cristo y su Evangelio. O sea que la solución no es cambiar a mi cónyuge, No. no es separarme de mi cónyuge, No es, No es mudarme hacerme de una mejor casa. persona necesariamente. Yo quiero ser una mejor persona, pero la solución no es hacerme una mejor Patricia. Es un cambio de corazón, un una cambio cirugía de corazón. de corazón. ¿Y qué significa eso, Eri? Ese Y cambio de para corazón. que ese cambio de corazón se opere, tú tienes que estar consciente de la situación y tienes que pedir perdón por ella. Si Adán hubiera dicho, Señor, yo fui un tonto y cedí a esa tentación, perdóname, hubiera sido otra cosa. Y a veces uno tiene que decirse a sí mismo, la verdad fue que yo falté, se me fue la boca o lo que fuera. Y eso inclusive evita un mayor conflicto, porque no hay mejor bálsamo para reconocer un conflicto en el primer paso que reconocer que tú has faltado cuando lo has hecho. Porque ya eso es un primer paso. primero para con Dios. Porque como decía Patricia, todo esto tiene que ver con el Evangelio. Nosotros somos incapaces por nuestras fuerzas y por nuestro conocimiento de llegar a cumplir todos esos requisitos que se deben cumplir. Por eso es tan importante que un matrimonio ore junto, pida perdón junto, se analicen juntos, busquen el rostro de Dios cada día, porque eso va limpiando el día a día delante del Señor. Y cuando tú estás limpio delante del Señor, tú estás más limpio para tu relación con el otro. Y lo puedo estar por la obra que Jesucristo Por la obra de creó. Cristo. Ahí volvemos al mismo punto otra vez. Déjame leer un texto antes de ir a la pausa. Romanos 5, 17 al 19. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, y yo digo, por lo cual nos escondemos, por lo cual nos cubrimos. todo lo que dijimos. Aquí nos dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así,
como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. En respuesta al problema del pecado, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos restaurar nuestra relación con Dios. Amén. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy, tenemos la charla de un servidor, el pastor Eduardo Saladín, acerca de la comunicación, titulado Yo oí lo que no dijiste. En esta charla vemos los principios para una comunicación efectiva, la importancia de una buena comunicación, así como el mayor impedimento que nosotros tenemos para ser comunicadores efectivos. Yo oí lo que no dijiste. Hasta ahora ustedes nos han explicado la importancia de una buena comunicación. Hemos visto el origen de esos problemas de comunicación, por qué nosotros tendemos a ocultarnos, a culpar al otro por lo que nosotros hacemos mal, a justificarnos en ese sentido. A mí me gustaría ahora, en este segmento que nos queda, que ustedes nos digan, para instruir a los televidentes, que ustedes nos digan cómo yo puedo cambiar, qué yo debo hacer para no ocultarme, para no estar culpando al otro en mi relación, para yo crecer como un comunicador. Porque veíamos que muchos de los problemas en el matrimonio son el fruto de una mala comunicación. Y muchos dicen, bueno, ya la solución es que yo voy a dejar mi pareja o yo voy a solucionar esto con técnicas humanas, cuando hemos visto que yo necesito tener un corazón renovado, un corazón que admite su condición, que se arrepiente de su pecado y que va a Cristo confiando en Él para salvación. ¿Qué tú le dirías, Patti, a esa persona? Bueno, en el caso específico, por ejemplo, de nosotras como mujeres, sería bueno examinar el clima que impera en mi hogar. El clima que impera en mi hogar. Sí, en mi hogar o en mi lugar de trabajo, donde yo me desenvuelvo. ¿Es mi hogar, es mi lugar de trabajo una zona de guerra? ¿O se siente una paz, se respira una paz? Porque probablemente lo que se percibe ahí es el resultado de las palabras que se están comunicando entre las partes. Entonces, si lo que se percibe es la guerra, yo tengo que ver si mis palabras, examinar mis propios frutos y ver si mis palabras son como golpe de espada o mis palabras son como una medicina. ¿Y qué es eso, golpe de espada? Bueno, hay personas que hablan e hieren. Entonces, por eso yo digo que es una zona de guerra. Si mi casa es una zona de guerra, probablemente hay, en vez de cruce de balas, cruce de palabras que se están cortando unos a otros. No está reinando esa escritura que dice la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Si se sube uno, yo me subo más porque yo quiero hacer prevalecer mi punto. Tú sabes que vamos a hacer otro programa para hablar de esos pros y contras de la comunicación. Aquellas cosas que impiden tener una buena comunicación y las cosas que desarrollan una buena comunicación. Pero eso será entonces en otro programa. Sí. Pero lo importante es examinar cómo es mi comunicación y cómo yo estoy contribuyendo al ambiente donde yo me desenvuelvo. O sea, en este caso, mi hogar. Un mensajero de aliento, de esperanza. Exacto, si yo soy un mensajero de paz, si yo soy una persona que trae la paz, aún en medio del conflicto, o si yo soy una persona que sigo provocando contiendas. Que solo veo lo negativo, que vivo ataco, murmurando, criticando, atacando. Exactamente, que en vez de ser una mujer que doy vida, que soy una ayuda, que soy promotora de la paz, yo contiendo, yo compito, yo contradigo, yo busco mi propia opinión para que prevalezca. Examinar cuál es mi contribución a
al problema de comunicación. Y después que yo me examino y veo lo que estoy haciendo mal, ¿qué debo hacer, Maggie? Bueno, asumir mi responsabilidad en el problema. Y reconocer que yo soy una persona que me airo, que estoy amargado. Cuando yo reconozco que dentro de mí está toda clase de pecado o toda tendencia, toda clase de pecado, a la ira, al enojo, a la envidia, a los celos, a la amargura, a la contienda, a la guerra, ya yo di el primer paso. Maggie, ¿pero qué van a pensar los demás de mí entonces si yo reconozco todo eso? ¿Qué va a pensar mi esposa de mí? ¿Qué va a pensar mi esposa Sí. de mí? No, al contrario, eso es maravilloso, porque cuando tú cuando tú dejas ver todo lo que hay en tu corazón y cuando tú te pones de acuerdo con lo que dice la Biblia, entonces tú sabes lo que tú haces, que tú te conviertes en un agente de esperanza para el otro, porque el otro tiene una plataforma donde puede abrirse más fácil, porque dice, oh, pero lo que ella tiene, yo lo tengo, ella me va a entender. Pero Maggie, en Entonces, el momento que yo reconozco que ese hablar hiriente que yo tengo es mi responsabilidad y que nadie es culpable de eso, ya eso mi imagen se va a caer delante de mi no, cónyuge. al contrario, yo creo que se engrandece. Porque lo que Eduardo Porque- dice que muchas veces cuando tú estás asumiendo tu responsabilidad, tú crees que el otro se va a zafar, Se va a zafar. de su responsabilidad, pero ese no es nuestro pero eso problema. no es problema mío. El problema mío es yo estar bien con Dios Amén. y ser un canal de bendición con Dios. Y a la larga eso es creerle a Dios. Porque Adán y Eva, ¿por qué le fue tan mal? Porque no creyeron a Dios y comenzaron a hacerse su higuera y todas sus hojas de higuera tapándose en vez de resolver el problema. Cuando nosotros entendemos que hemos sido perdonados por Dios de este corazón malo que nosotros tenemos, entonces yo puedo extenderle gracia a mi esposo o al que... ¿Qué significa extender gracia? Porque muchas personas no entienden eso. quizás. Gracias, Sí. el perdón que he recibido de Dios. Cuando entiendo que he sido perdonada por Dios y que no hay pecado tan grande que mi Dios no me pueda perdonar, entonces yo soy capaz de entender que no hay pecado tan grande que mi esposo, mi hijo, mi prójimo haga contra mí que yo tampoco pueda perdonar. Maggie, y si yo asumo mi responsabilidad y reconozco lo que he hecho mal y se lo digo a mi cónyuge, y mi cónyuge lo que hace es burlarse de mí y me dice, yo te lo digo que tú eres así, yo te lo digo que tú nunca vas a cambiar. Bueno, encomendarle la causa al que juzga justamente. Tal como hizo- Encomendar la causa al que juzga justamente. Tal ¿Qué como- significa eso, Margarita? andar en las pisadas de Jesucristo, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando lo atacaban, él no atacaba. Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Hay un Dios que es el viviente que me ve, que sabe la motivación de mi corazón, que sabe todo lo que yo estoy haciendo. Y a su tiempo me dará la salida si él lo considera. Si no, en el proceso, ¿sabe lo que estoy aprendiendo? A ser más paciente, más perdonadora, más semejante a Jesucristo. Entonces, Patricia dice que nosotros debemos examinar lo que estamos haciendo mal, si yo soy un mensajero de esperanza o de aliento o de desaliento. Tú dices que debemos entonces asumir nuestra responsabilidad y eso implica hablar con el otro. Eso implica pedirle perdón al otro por lo que yo he hecho mal, Eric. ¿Tú estás de acuerdo con lo que está diciendo Margarita? Lo que pasa es, No, pero si tú estás de acuerdo. con lo yo que estoy de está diciendo acuerdo, Margarita. completamente de acuerdo. Pero tú lo dices de No, corazón no, o para evitar un corazón. conflicto. No, completamente de acuerdo. Lo que yo quería agregar a lo que habían planteado Patricia y habían planteado Maggie, es que este no es un problema ni horizontal, ni un problema entre nosotros. El primer punto del problema está con Dios. Y para tú solucionar un problema con Dios, la Biblia dice que Dios te perdona siempre, pero hay que pedir perdón, hay que ir delante de Dios, reconocer tu falta. Y mientras nosotros veamos el problema matrimonial como un problema de nosotros, no vamos a entender que es un problema que es un obstáculo en tu relación personal con Dios, porque tus oraciones tienen estorbo, porque tu comunión con Dios tiene estorbo, porque tu testimonio delante de los hombres, delante de Dios tiene estorbo. Entonces, cuando tú empiezas a ver el problema no con tu esposa o con tu esposo, sino que tú tienes delante de Dios algo que solucionar, entonces tú depones tu orgullo para buscar el favor de Dios, para buscar el perdón, y delante de Dios no hay nada que ocultar. Entonces, cuando tú arreglas tus cuentas con Dios, ya es el primer paso para comenzar a resolver tus cuentas con tu cónyuge. Eri, pero está bien. Yo
No es mejor que yo le pida perdón a Dios y me quede tranquilo y lo deje ahí y no hable con mi Lo que cónyuge. pasa es que Dios te llama ahí donde tu adversario y ponerte de acuerdo con él. Porque hay una condicionante. Tú vas donde Dios y Dios te perdona todas las veces que tú vas delante del Señor. ¿Y por qué Dios me perdona todas las veces que yo voy delante de Porque Él? en la obra de Cristo todos nuestros pecados fueron pagados. Ok. Sin embargo, dice el Padre nuestro, que perdonemos, que Dios nos perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los demás. Ok. En un sentido, nuestras faltas están perdonadas, pero Dios quiere que nosotros seamos perdonadores como Él lo es. ¿Por qué? Para otorgar la gracia que decía Maggie. Yo fui perdonado por gracia. ¿Quién soy yo para negarle el perdón a otro? Ok, yo voy donde mi cónyuge, después de haber examinado mi fruto, veo lo que he hecho mal, le pido perdón. Pido perdón a Dios y a mi cónyuge. No importa cómo reaccione importa. mi cónyuge. No, porque tu problema es con Dios. Y ya entonces, si el otro no está reaccionando bien, van a pasar dos cosas. Tendrá que dar cuenta a Dios por su mala conducta. O Dios, por causa de tu conducta y de tu oración y de tu súplica, trabaja en el corazón de la otra persona. Muchas veces la oración es más poderosa que la palabra. Y es un elemento muy importante. Cuando alguien está trancado en una situación, tú ir delante de Dios, mira Señor, ya yo he hecho lo que de mi parte yo entendí haber hecho. Cambia ese corazón, ábrelo, transfórmalo, ablándalo, porque nosotros muchas veces queremos solucionar todos los problemas nosotros mismos. Y nos olvidamos que el que tiene el poder para hacerlo es el Señor. Por lo tanto, Amén. debemos abrazar la esperanza del Evangelio. Amén. Siempre es el Evangelio. Es el Evangelio. Oye bien, nada de esto es posible sin el Evangelio, por eso son las buenas nuevas. Para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Y en ese Gloria a contexto, todo lo que estamos hablando aquí está muy bien. Pero si no estamos claros de que la única forma de resolver todas esas cosas tienen que ver con Dios, con el Evangelio y con su palabra, se queda en mera palabrería. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Han quedado temas por desarrollar en el programa. Las prácticas que construyen la buena comunicación, las prácticas que destruyen la buena comunicación, están invitados para un próximo programa para que sigamos hablando de la comunicación en el Lo matrimonio. que pasa es que esto es un mar de profundidad grande, qué cosa que tiene. Y a ustedes gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.